Bueno, buenas noches. Bueno, empiezo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Espero que todos estén bien en este día miércoles. Hoy en la escuela de Alcif tenemos la presencia de Daniel Figueroa Arias, perdón. Nació el 22 de mayo del 81 en San José, Costa Rica. Es ingeniero civil e industrial y cursó estudios de filosofía en la Universidad de Costa Rica. También es graduado en la Maestría de Gerencia de Proyectos de Desarrollo del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Participó en los talleres literarios Chico Zúñiga y Miércoles de Poesía. Es fundador y facilitador del taller literario 13013, especializado en literatura de ciencia ficción, fantasía y terror. Ganador al Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas 7 del 2024, con la novela de ciencia ficción Más allá del bosque. Ganador tercer lugar al Premio de Abreu en el 2021, con el relato de la caída de San Pedro II. Fue finalista al Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas en el sexta edición en el 2023, con la antología de ciencia ficción La Sed y otros cuentos. Fue también finalista del Premio de Abreu en el mismo año, 2023, con el relato El Delegado. Miembro de la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena, ALCIF. Hoy nos va a estar hablando de ecoficción, utopía, distopía, antiutopía. La clase es suya. Muchas gracias, Daphne, y muchas gracias, colegas, por estar aquí, por acompañarme. No les voy a pedir que se presenten porque he estado poniendo atención a los videos anteriores y ya más o menos los voy conociendo. Ya más o menos de quiénes son y más o menos por qué línea andamos. Entonces podemos entrar directamente en materia. Eh, Muy bien. Bueno, como ya Daphne les comentó, vamos a ver el tema de la ecoficción, pero voy a especialmente ubicarme en lo que es la utopía, la distopía y la antiutopía. La antiutopía yo creo que es un concepto para ustedes que puede ser relativamente nuevo o relativamente poco conocido. Lo estoy tomando específicamente del libro Arqueologías del Futuro de Frederick Jameson. También vamos a utilizar un poquito lo que es valencias de la dialéctica, también de Jameson, específicamente el ensayo que se llama La utopía como réplica. ¿Verdad? Si alguno quiere ahondar en Jameson, de hecho le recomiendo empezar con Valencias de Dialéctica y ese ensayo, porque ese ensayo él de hecho, él mismo lo reconoce, es posterior a un libro como 4 años después que sale de Arqueología del Futuro, y él mismo reconoce que hay conceptos que en arqueología los dijo muy enredados, entonces Valencias de la Dialéctica es un poquito más claro algunos temas. Entonces, yo casi que recomiendo empezar con ese y después ir con arqueologías. Y también voy a rescatar un poquito de este libro de Ramiro Ávila Santamaría, la utopía del oprimido. El autor en cuestión es doctor en sociología jurídica de la Universidad del País Vasco y con maestría en sociología. Es un libro que simplifica algunos conceptos y lo maneja bastante interesante el tema de la utopía. ¿Por qué hablar de utopía también? Bueno, porque no sé ustedes cómo lo percibirán, pero si uno revisa o trata a veces de leer la cultura, la literatura que se ha venido dando, las producciones audiovisuales, la utopía va quedando un poquito de lado. Bueno, hay autoras, especialmente voy a mencionar, por ejemplo, Andrea Chapela, con su nueva novela, ay, se me cae el nombre, Posibles Fines del Mundo, si no me equivoco, es el nombre, es el nombre de la novela, se acaba de olvidar, perdón, ahorita me acuerdo. Que trata más bien de darle un poquito vuelta a eso y regresar un poquito ya hacia lo que es una visión un poquito más esperanzadora. Pero lo cierto es que esa utopía es un concepto que ha quedado un poquito relegado y a veces un poco malentendido. Entonces la idea es abordarlo, reabordarlo y plantearlo de nuevo. Ok, ¿de dónde viene el término? Como yo creo que la mayoría de ustedes deben saber, viene de la obra del mismo nombre, Utopía, planteada por Tomás Moro en 1516. Vean que es un concepto viejo, inclusive más, incluso anterior a lo que podríamos decir,
Las raíces oficiales, por llamarlo de alguna manera, o más, más conocidas de la ciencia ficción. O sea, en otras palabras, el concepto utópico. Ah, ya me cagan de corregir, gracias. Todos los fines del mundo, sí, de Andrés Chapela, sí, gracias. Ese, y ahorita me llega, está en el correo todavía la novela. El problema viene en Costa Rica. Ok. ¿De dónde viene? Empecemos con la etimología del término. ¿De dónde viene la palabra utopía? Viene de dos términos, dos raíces griegas, utopos, podríamos decirlo hoy en día, que significa no lugar. Y esto es muy interesante. La utopía parte primero como un lugar separado, es decir, conceptualmente para poder construir esta sociedad idílica, que esto es importante, el concepto de utopía pasa de ser un no lugar, que es, digamos, la definición textual, a plantear un lugar ideal. Y desde sus raíces se plantea como algo que tiene que estar separado de la cotidianidad, separado del resto de la sociedad. Podríamos verlo como un espacio, como una especie, un espacio laboratorio, donde entonces yo ensayo esta sociedad ideal, cómo va a ser. Entonces, de nuevo, primero se plantea como físicamente separado. Tenemos el ejemplo de la isla de Utopos, que es donde ocurre este texto de Tomás Moro de Utopía. Están los fanasterios, que vienen después con los socialistas utópicos, ¿verdad? Que es la misma idea, con estas sociedades segregadas del resto de la sociedad, ¿verdad? Con condiciones más ideales, para después pasar al concepto de la utopía como un tiempo separado. ¿Esto cuando ocurre? Bueno, cuando aparece lo que llamamos el pensamiento futuro, el concepto de pensamiento futuro o la capacidad de pensamiento futuro. Eh, la humanidad a lo largo de la historia no siempre ha sido capaz de pensar el futuro como un espacio separado, como un espacio temporal separado. En la Edad Media, más que un concepto de que del futuro como algo más allá o algo que vendrá, o bueno, que está allá, a lo que vamos a ir acercándonos en algún momento, un espacio separado de tiempo donde puedo pensar, separado del tiempo en que estoy, era más bien una postura de que el tiempo va pasando y el ser humano va experimentando ese paso del tiempo en una ya línea temporal definida hacia el juicio final. Esa es la visión, digamos, de la Edad Media. Eh, San Agustín, ¿verdad? Que una de las preguntas teológicas de San Agustín era eso, el tiempo, el futuro dónde está escondido, o sea, el futuro dónde está en este momento guardado antes de que se me revele como tal. ¿Ok? Ya a partir de Kant, en 1775, con su obra Historia Universal de la Naturaleza y Teoría del Cielo, ya se empieza a abrir este horizonte del tiempo, que vamos a ver, el futuro no es, o sea, la línea del tiempo no es algo que ya está determinado hacia el juicio final, ni es algo que va a acabarse dentro de 6.000 años, que las interpretaciones iniciales de las escrituras que decían que el mundo iba a durar nada más 6.000 años, especialmente eso viniendo desde el judaísmo, sino que Kant ya plantea, no, la naturaleza y el mundo van a seguir durante millones de años, van a seguir durante millones de años, y también, por cierto, con una perspectiva bastante optimista de que el curso de la naturaleza era el curso de la racionalidad, planteado un poco, por ejemplo, desde el punto de vista que lo logrado con la Revolución Francesa, por decir algo, lo logrado con la Revolución Francesa, hacia la evolución hacia la República, por ejemplo, es algo que no hay un retroceso de ahí, la República de vuelta a la monarquía. Bueno, ya con los acontecimientos de la actualidad ya podemos pensar lo contrario, sino que iba siempre un ciclo de mejora. Esa es la idea de Kant, que era bastante optimista, pero bueno, en fin, ya con Kant empieza a aparecer esta perspectiva que no, la naturaleza del mundo y el universo van a durar millones de años, millones de años. Otro hito importante es la obra de Mary Shelley, pero no el Frankenstein, porque el Frankenstein, si bien se considera con él a Mary Shelley como la madre de la ciencia ficción, este, aquí me gustaría señalar El último hombre, que sale publicado en 1826. Sale publicado, si la memoria no me falla, lo censuran y es una obra que está en el siglo XX, si no me falla la memoria otra vez, es rescatada de nuevo. O sea, un lapso ahí de tiempo en que la obra no veía la luz después de su primera publicación. El último hombre ocurre en el siglo XXI o XXII,
si la memoria no me falla en este momento otra vez, ocurre más o menos en el siglo XXI-XXII, que es precisamente una Inglaterra relativamente futurista, ¿verdad? Aquí tenemos de nuevo esta proyección hacia futuro, un poco tétrica, se podría considerar dentro de la literatura ya saliendo con la modernidad de los primeros libros apocalípticos, porque el último hombre trata sobre el final del mundo, de hecho, y del último que queda en pie, ¿verdad? Entonces, pero vean qué interesante, ¿verdad? Entonces ya en este punto, al aparecer el pensamiento futuro, entonces ahora la utopía ya no solo la traslada a un espacio físico separado, sino también a un espacio en el tiempo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la trilogía de Marte, que ustedes ya la comentaron con Luis Carlos Barragán. La colonización de Marte es, bueno, una perspectiva de utopía hacia futuro. Las lecturas que les dejé, estoy pensando en El Podador y en la obra de Todo sigue sucediendo, abuelo, de don Santiago Porras, igual que son obras que ocurren en una Costa Rica del año 2050 hacia el futuro, ¿verdad? Tenemos el caso de Los Desposeídos de Úrsula K. Le Guin, que me parece muy interesante, porque sí, este, por un lado rescata la, la tradición de ver la utopía como un espacio separado, ¿verdad? Que es de nuevo entonces este planeta donde tenemos esta sociedad anárquica, utópica, en un inicio, se tienen que separar precisamente de su sociedad original para poder pues realizar este experimento, poder construir este mundo con el que ellos sueñan, ¿verdad? Siguiendo las enseñanzas de Odo, precisamente. Entonces es interesante que es una suerte de ambas cosas, una separación espacial, pero también temporal. Un ejemplo para llevar aquí, para mencionar. La utopía, entonces, como ya se los mencioné, pasa de un no lugar o un lugar separado a referirse el término a un lugar mejor, una situación mejor, una situación en principio que hablamos idílica con todo lo problemático que puede tener el concepto, ¿verdad? Continuando con nuestro mapa aquí. Ya después, si aquí sigo un poquito, bueno, si tienen dudas, comentarios pueden interrumpir, ¿verdad? Nos esperen al final. Este, Siguiendo un poquito el trabajo de Jameson, podríamos hablar la utopía en dos términos. La utopía como programa y la utopía como deseo utópico o como impulso utópico. Este segundo término lo vamos a ver un poquito después. Quiero que primero veamos el concepto de utopía como programa. Aquí voy a trabajar un poquito con Ramiro Ávila Santamaría, ¿verdad? Los conceptos que él utiliza, que es la utopía como un programa o también podemos llamar como método. Entonces, eh, Ávila establece que la utopía sigue como es un proceso de cuatro pasos. Primero que todo, el diagnóstico, que está mal. O sea, o darnos cuenta, o podríamos usar tal vez la palabra revelación, ¿verdad? O entendimiento de que algo está mal. O sea, algo en nuestra sociedad está mal. No está funcionando ahora. Eh, Hay discriminación, hay contaminación, etcétera, etcétera. Nos vamos a ir a una vida. ¿Ok? A partir del diagnóstico pasamos a las alternativas. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es? ¿Cómo se podría arreglar eso? Perdón, no cómo, sino qué es lo que hay que arreglar y qué podemos hacer. Y no alternativas en plural, ¿verdad? La metodología, ahora sí, ¿cómo lo vamos a hacer? El plan revolucionario, si quieren verlo así. ¿Verdad? La estrategia que vamos a seguir. Y ahora sí, ya una vez establecido, como quien dice, marco teórico y metodología, vamos a la implementación, hacemos la transformación de la sociedad. Eh, Ávila establece o tiene una visión de la utopía como programa, pero programa no futurista, sino como programa que se puede realizar. Aquí hay una diferencia con Jameson, que es importante, ¿verdad? Jameson, por su parte, establecía, o para él, el peso para Jameson está entre el diagnóstico y las alternativas, es decir, el ejercicio especulativo de poder decir, creo que todos darnos cuenta que algo está mal y poder imaginar, por lo menos, cómo va a ser
diferente, que eso para él es importantísimo. ¿Por qué? Podríamos partir de estas palabras de Úrsula K. Le Guin, ¿verdad? El poder del capitalismo parece insolayable como antaño el derecho divino de los reyes. Sin embargo, el ser humano puede resistirse al poder alterarlo y la resistencia y el cambio tienen a menudo su inspiración en el arte y especialmente en el arte de forjar las palabras. El problema para Jameson precisamente en este método va a estar en el arranque. Es decir, estamos tan inmersos en el sistema, tan inmersos en nuestro entorno, que nos es difícil darnos cuenta que hay algo malo. O tal vez hacemos el diagnóstico, vemos si hay algo malo, pero nos cuesta pensar soluciones más allá de cómo estamos. Veamos, por ejemplo, me gusta siempre usar citar este caso. Pensemos en los sistemas de gobierno en la ciencia ficción. Pensemos en series, Star Trek, Duna, Hyperion, qué sé yo, ¿verdad? Y vamos a ver que todos los sistemas de gobierno son al final de la historia, la fundación, el imperio, son al final refritos de nuestros sistemas, ya los sistemas que actualmente existen en la Tierra. Entonces, como uno le queda esta duda mucho, ¿verdad? Hay algunos ejemplos que salen, logran pensar algo diferente, pero el grueso aparentemente es un refrito de lo que ya tenemos, del sistema republicano, del sistema federal, del sistema democrático, del sistema imperial, feudal, etcétera, monárquico, absolutista. Entonces, entonces me explico, llegamos a ese punto que uno dice, bueno, parece que de verdad es complicado pensar una forma de organización social diferente a la que ya hemos pasado en la humanidad, ¿verdad? Que eso es lo que señala Ursula K. Le Guin y también lo que señala Jameson. Ahí, para Jameson, precisamente, lo principal está en la primera parte, ser capaz de imaginar algo diferente. Y una vez que somos capaces de imaginar algo diferente, y ahora sí podemos pasar a las siguientes etapas de cómo lo planteamos y cómo hacemos la transformación. El problema es cuando ni siquiera logramos hacer eso, ni siquiera podemos pensar algo diferente o imaginar algo diferente. Que ese es el valor para Jameson, por ejemplo, de la utopía. Este ejercicio mental de siempre poder tratar de proyectarse más allá de los sistemas, de las situaciones actuales, de los sistemas actuales, de la organización actual, poder pensar más allá de eso y pensar algo diferente, pensarlo que se puede hacer las cosas mejor, que se puede hacer de otra forma, ¿verdad? Es un ejercicio especulativo que tiene la utopía que hereda, y esto es lo interesante, que hereda de la ciencia ficción. Entonces, ahora sí, en la ciencia ficción especulamos nuestros sistemas actuales de producción, económicos, sociales, culturales, a dónde van a evolucionar. Pero de nuevo, este es un ejercicio que podemos rastrear primero de los ejercicios utópicos. ¿Ok? De nuevo, cualquier consulta, comentario, duda, este, me lo hacen con tranquilidad. Muy bien, continuemos acá. Esto, como ya hemos venido hablando, obviamente se centra alrededor de una situación problemática. Eh, Usualmente, en gran o mayor medida, los pensadores utópicos parten de una situación problemática específica. Tomás Moro, podríamos decir que es una situación problemática del tema del dinero y toda la estratificación de poder alrededor de eso. Este, Desde el punto de vista del feminismo, la desigualdad de género, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿verdad? Cada utopía tiene su pequeña o gran idea. En el caso de los desposeídos, ¿cuál fue la idea de Odo? Bueno, que todo estaba mal. O sea, todo con su sociedad estaba mal y había que hacer una sociedad desde cero. Entonces nos vamos a Narres a hacer nuestra nueva sociedad. Ok. En el caso que nos compete, vamos a girar alrededor del tema del clima y específicamente el tema del cambio climático. Ya cuando hablamos de cambio climático, podríamos incluso nuestras narraciones establecerlas en tres periodos. Pre-cambios climáticos, que estamos de acuerdo que en este momento, yo diría, ya hemos pasado la etapa de pre-cambio climático, estamos por lo menos en cambio climático pleno, experimentándolo plenamente, y también está el post-cambio climático, es decir, después de este desastre que estamos viviendo, cómo van a ser las nuevas condiciones a futuro y cómo las sociedades o la humanidad se va a adaptar a ellas, ¿verdad?
Casi que hablar de precambio climático sería una historia de ucronía prácticamente. Y tenemos el tema del clima, pero el tema del clima se puede desglosar en muchísimas aristas, ¿verdad? Muchísimas aristas. Esa es la gran ventaja. Hablar del clima es hablar del entorno, y cuando hablamos del entorno prácticamente hablamos de todo. Empezando desde tal vez la vulnerabilidad, y bueno, vulnerabilidad y resiliencia son conceptos que tomo yo de la gestión de riesgos. La que es la vulnerabilidad, es decir, qué tan vulnerables o poco vulnerables o quiénes eran realmente los vulnerables ante el cambio climático, ya sea por culpa de desastres no, disculpen, por culpa de fenómenos naturales, ¿verdad? Imprevistos o eh, cambios paulatinos, que puede ser peor, ¿verdad? Que es la imagen de la rana en la olla que se va calentando lentamente, ¿verdad? Que puede hasta ser peor que un desastre repentino. O sea, ¿quiénes son vulnerables? ¿Qué tan vulnerables vamos a ser? Etcétera. La resiliencia, que es esta capacidad de adaptarse y recuperarse, ¿verdad? Entonces vamos a ser capaces de recuperarnos de los cambios en el clima, de los cambios en el entorno que eso va a implicar. Eh, no es la misma la resiliencia de una población, por ejemplo, estoy pensando en San José, Costa Rica, que estamos en las montañas, en el Valle Central. Podríamos decir que podríamos tener una resiliencia relativamente alta comparada a una población costera, ¿verdad? Que perfectamente su panorama va a ser sencillamente desaparecer por el alza de la marea y todos los problemas que eso puede ocurrir. Nota, ya en este momento tenemos una carretera principal en las costas que se está cerrando por culpa de la marea. O sea, empieza un periodo de oleaje alto y se suspende el tránsito. Primero por horas, pero uno puede vaticinar que en unos años ya va a ser por días y en algún momento vamos a perder eso completamente. Y una carretera principal, por cierto, a lo largo de la costa. Y eso uno lo pone a pensar, ¿verdad? El tema de energía es importantísimo. ¿Cuáles van a ser las fuentes de energía que vamos a tener, que se van a poder utilizar? ¿Cómo nos va a afectar? Por ejemplo, pongo Costa Rica ejemplo porque es el que mejor conozco, pero este, eh, nuestra matriz energética, nuestra grilla energética está basada en energía hidroeléctrica, en represas hidroeléctricas. Tenemos varias, un montón acá. Son proyectos de mega ingeniería, son los proyectos de mega ingeniería de nosotros. Pero obviamente, al ser hidroeléctrico, eso tiene sus serios problemas cuando viene un año seco. Entonces, tenemos años, por cierto, en que logramos que el 100% de nuestra grilla es con fuentes renovables, siendo el grueso hidroeléctrica, pero hay años en que eso baja del 90% y baja todavía más hasta, creo que ya llegó 85, 80%, lo cual cuando no se tienen muchas alternativas, implica que tienes que empezar a quemar combustibles fósiles en generadores en centrales térmicas que llamamos, empezamos a quemar combustibles fósiles con todos los problemas que eso puede acarrear, ¿verdad? Entonces, también el tema energético se vuelve una situación. Este, Sin mencionar, por ejemplo, el tema del petróleo, la escasez del petróleo. Voy a comentarles más adelante un autor, Paolo Bacigalupi, La chica mecánica, El cuchillo de agua, Cementerio de barcos, por mencionar las tres novelas más grandes. Ah, bueno, los relatos de la bomba número 6 muy interesantes. Que digamos, la piedra angular del mundo de él es la contracción debido a que se acabó el petróleo. Se acabó el petróleo, se acabó la globalización, se acabó los aviones, se acabó los barcos, se acabó todo, porque no hay combustible ya. Entonces, bueno, más un escenario de cambio climático. El tema de suelo. Eh, Cuando pensamos en cambio climático, pensamos muchas veces en escasez hídrica, pero esa es solamente una faceta del cambio climático. También puede ser al revés. Perdón, sucede al revés. Un patrón de escorrentía de lluvias tan tormentosa, tan repentina,
que acelera los procesos de erosión del suelo, más especialmente en países agrícolas como Costa Rica, ¿verdad? Malas prácticas de manejo del suelo genera una erosión. Al generar erosión, perder la capa con nutrientes de la tierra, o sea, la capa con donde usted puede realmente sembrar. Al perder esa capa, tenés que empezar a aplicar fertilizantes químicos y aquí empieza, bueno, con todos los problemas que implica usar fertilizantes químicos, con problemas, con un serio problema ahí. Cada vez es más complicado generar fertilizantes químicos. De hecho, un efecto, no sé en los países de ustedes me lo dirán, pero digamos, un efecto que tuvimos en Costa Rica con la guerra de Ucrania fue una alza en lo que eran productos agrícolas, en la parte de vegetales. Vegetales, empezaron a escasear los huevos y es que sorpresa, muchos fertilizantes se hace con materia prima que viene de Ucrania, ¿verdad? Un efecto dominó bastante fregado. Y es por un tema de pérdida del suelo de capacidad de siembra, de capacidad de producción, lo cual nos lleva, aquí me voy a saltarme el tema del alimento, ¿verdad? El tema de los nutrientes. Y esto es muy interesante. Si uno ve un mapa, por ejemplo, en el caso de Costa Rica y de varios países de Latinoamérica, el estrés hídrico a futuro relativamente se considera bajo. ¿Pero por qué se considera bajo? Porque este, en realidad es que va a caer bastante agua todavía. Veamos, por lo menos en volumen vamos a tener bastante agua. Ahorita vamos a ver el problema del agua potable, pero va a caer bastante agua. ¿Qué es lo que me decía un colega que es experto en la parte de ingeniería sanitaria? El problema no va a ser posiblemente el agua potable, porque el agua potable hay tecnologías para potabilizar el agua. ¿Cómo implementar esas tecnologías? Bueno, muchas veces es un problema, va a ser un problema energético y un problema de acceso a las tecnologías. Pero bueno, ya hablamos de la parte energética. ¿Cuál va a ser realmente el problema? Los nutrientes. Esto que les acabo de decir, la pérdida de capacidad del suelo para sembrar, cada vez cultivos más monopólicos, cada vez cultivos más extensos, cada vez una siembra más extensa y por lo tanto cada vez es más difícil generar nutrientes en la tierra, ¿verdad? Por lo menos a través de agricultura tradicional cada vez es más complicado. Y si tenemos una población, a cierto punto se decía, cada vez más creciente, bueno, ¿cómo vamos a alimentar esas bocas? Entonces, lo que él decía, el problema no va a ser el agua, el problema va a ser la alimentación. Y es no, una arista de toda esta situación que es importante pensar. Todo esto obviamente nos lleva a ciertos problemas. Voy a saltarme al otro lado. El tema agua potable. No solo pensémoslo respecto a este libro, La Sed, por cierto, que a ustedes les compartí un cuento, ¿verdad? Un relato, Los Pilares del Mar. En el prólogo, bueno, en el prólogo no, disculpe. En el prologuista, cuando comenta, digamos, en alguna presentación, él se pone a comentar el libro, él señala una cosa muy interesante. Aunque el libro se llama La Sed, hay un montón de agua, hay agua por todo lado. O sea, es lo que más abunda en el libro, agua. Pero ¿qué es lo que pasa? El agua, una vez que cae del cielo, a ver si no viene ya contaminada por un problema de lluvia ácida, que puede pasar, o radiactividad, que puede pasar, en el momento que esa gota cae al suelo, se contamina. Y según qué tan bien o qué tan mal sean mis prácticas de manejo de agua de lluvia, por ejemplo, y manejo de aguas residuales, puedo meterme en un serio problema, ¿verdad? Entonces aquí tenemos desde la lluvia que cae en la ciudad, que es lluvia que se contamina inmediatamente y me genera problemas serios de inundaciones urbanas, que por ejemplo, aquí en la ciudad de nosotros tenemos puntos específicos de contaminación bastante fregados, por cierto, desde ese punto de vista, este, al tema en el campo, que volvemos a lo mismo, la lluvia cae en un sembradío, pero el sembradío está cargado de agroquímicos, pesticidas y fertilizantes, que incluso los fertilizantes mezclados con el agua son bastante problemáticos. Me generan proliferación de algas, pues en los mantos en los cuerpos de agua, y es esa agua que no se puede tomar y que es complicadísima después de purificar. Ahora bien, ¿qué es el punto con el agua potable? De nuevo, bueno, como ya les comentó Dafne, yo soy ingeniero, he trabajado en muchas cosas, desde planificación urbana.
y actualmente trabajo en ferrocarriles pasando por saneamiento. Bueno, conocer, digamos, mi vida laboral daría para un taller solo eso. Y sería un taller chistoso con un montón de anécdotas. En el punto de vista técnico, está la tecnología para depurar el agua. Existe, se puede depurar. Casi desde cualquier condición la puedes depurar y volver el agua potable de manera relativamente eficiente. ¿Cuál es el problema? Bueno, son dos. La energía. Desalinizar agua, por ejemplo. Desalinizar el agua de mar se puede hacer. Existen las tecnologías, existen varias tecnologías, pero es caro. Es muy caro y energéticamente se lo costean países que pueden hacerlo, pues. Eh, y el otro problema es el tema de acceso a la tecnología. ¿Quién va a tener realmente acceso a esa tecnología? Tecnologías en el futuro van a haber, pero que sean de acceso para todo mundo y que puedan garantizarle a todo mundo condiciones relativamente dignas de vida, muy difícil. Sin hablar del daño en sí a la biosfera, que eso puede ser, eso es otro tema. Muy bien, entonces eso nos lleva al tema de la pobreza, el tema del desplazamiento, las migraciones las migraciones por cambio climático. Gente, bueno, ustedes, por ejemplo, la temática de los pilares del mar es precisamente eso, ponemos en pequeño, cómo la gente está bien siendo desplazada porque sencillamente donde viven ya las condiciones no permiten, el clima ya no permite las condiciones para vivir. Ya sea porque sencillamente no puedo sembrar ya, no podemos sembrar o zonas que son tan golpeadas que por fenómenos climáticos que hay que movilizarse, ¿verdad? Ese desplazamiento, ese desarraigo, más condiciones ya estructurales del sistema, genera pobreza. Entonces volvemos al tema, ¿verdad? La pobreza, si la vemos como una falta de acceso a condiciones de vida dignas y lo que me permita tener esas condiciones de vida dignas, podríamos decir que se va a ir incrementando en el futuro. Más otros temas acá, ¿verdad? El tema de plagas, el cambio climático. Por ejemplo, aquí donde yo vivo en este momento, vivo en una zona relativamente alta. Se supondría que aquí no hay mosquitos. Bueno, de unos años para acá, casi que nos venimos a vivir acá, hace ya bastantes años, nunca han parado, siempre hay mosquitos acá. Y el mosquito trae plagas, etcétera, etcétera, porque al subir la temperatura, entonces el techo climático, el techo que tenía el mosquito por el tema de temperaturas va subiendo. Entonces es un tema bastante interesante, ¿verdad? Eh, bueno, ya lo hemos visto desde el punto de vista de enfermedades, virus, bacterias que se van adaptando, van evolucionando, eh, van saltando de una especie a otra, que es lo más complicado, lo más terrible, y por supuesto el tema de extinción masiva, ¿verdad? La pérdida de flora y fauna que ni siquiera está bien cuantificada, por cierto. Ni siquiera está bien cuantificada, porque hay especies que se extinguen antes de que las podamos descubrir. Entonces, muy bien. Entonces, vean que aquí voy mostrando diferentes aristas, y el tema no se acaba aquí, obviamente, de situaciones problemáticas que nuestros relatos pueden tomar, ¿verdad? Y incluso en esta dicotomía, bueno, vamos a ver esto estando en pleno cambio climático o post cambio climático. O sea, esto todo se concretó, ¿qué quedó? Y cómo la gente está sobreviviendo a eso. Y también esto plantea otra cosa, de nuestro relato, ¿desde qué perspectiva lo vamos a hacer? Desde la perspectiva, muy íntima, la sobrevivencia de un personaje, por ejemplo, de una persona en particular, cómo va a sobrevivir en este ambiente, o sea, la persona contra el ambiente, o un grupo de personas, tal vez en conflicto, ¿verdad? O tal vez un relato más valga la redundancia, más de ambiente, más de construcción de mundo, más global. Vamos a describir cómo va a ser este mundo y cómo funciona, ¿verdad? Obviamente, en cualquiera de estas aristas que después vamos a ver, desde el punto de vista utópico o distópico o incluso antiutópico, ¿verdad? Muy bien. Esto nos va a llevar, bueno, antes de continuar, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta acá?
Estamos. Ok. O todo va quedando claro o todo va quedando enredado. Una de dos, como siempre digo cuando doy clases. Ok. Clarísimo, Daniel. Está clarísimo, Daniel, clarísimo, perfectamente explicado, claro que sí. Gracias, Claudia. Les pregunto porque aquí no hay examen, entonces no me doy cuenta al final como en un curso. Daphne no lo mencionó, pero tengo más de 10 años de dar clases. He dado clases desde los básicos de la universidad hasta maestría, entonces me ha tocado ver de todo, es divertido. Ok, Aquí, Daniel, Cristóbal. Lucio menciona Ah, mira. guerras civiles, corrupción, así como a modo de pregunta. Ah, excelente, sí, no, no, como les digo, este abanico que les puse aquí no se agota y están también esos temas que están ahí. El tema de la corrupción, bueno, es el tema de la corrupción, yo no me imagino siquiera algún escenario que no exista, la verdad. La corrupción es otra que está tan interiorizado que uno ya no se imagina un mundo sin corrupción, me temo. Qué cosa más terrible. Yo me Es, quedé pensando, ujú, permiso, adelante. me quedé pensando en esto de que decían de que qué va a pasar, o sea, que la gente dice, bueno, el agua del mar va a subir 1 grado o 2 de aquí a un tiempo. Y es como que, ya, ¿y qué pasa? En qué afecta que el agua del mar suba 1 grado y que baje 1 grado por ¿cómo es? Por el derretimiento de los polos? Pero la verdad es que llama mucho a la acción o al pensamiento de que toda los ecosistemas Ujú, ujú. de los océanos va a cambiar drásticamente. O sea, 1 grado para nosotros no Uf, es nada, pero para ellos. es que ni siquiera es cambio de temperatura. Bueno, no solo es el cambio de temperatura, cambia la temperatura, cambia la densidad, cambia el pH, cambia la salinidad, cambia todo. Estamos hablando de extinción masiva de especies y de nuevo, especies que posiblemente ni siquiera hemos descubierto. Te pones a pensar en eso. O sea, cuando uno se pone a pensar, es escalofriante. O sea, estoy extinguiendo una especie que posiblemente ni siquiera llega a conocer. Eso es tremendo. El tema de guerras civiles, sí, guerras en general. Este, Pensémoslo, guerras por el agua, guerras por recursos. A ver, estoy pensando en Rusia-Ucrania. Rusia-Ucrania no es a ver, es una pavada eso de que es que el territorio ucraniano es de Rusia y está reclamando territorio, pueblos. Es una pavada, es una excusa, es un tema territorial y geopolítico y de recursos, así de sencillo. Y cada vez eso va a irse incrementando más ese problema, va a irse incrementando más ese problema. A nivel interno, obviamente las tensiones internas entre los países, ¿verdad? Más cuando empiezan a haber gobiernos que cultivan estas tensiones, ¿verdad? Que viven, parece, estas tensiones y que un estado de discordia dentro del mismo pueblo y y entre, y entre, y entre naciones ni se diga. Hay un concepto que desaparece, pero en mi antología, pero en el último relato, por cierto, que es la guerra del carbono. La guerra del carbono es, bueno, el nivel de carbono empieza a aumentar tanto que todos los gobiernos empiezan a obligar entre ellos militarmente a bajar las emisiones de carbono, lo cual es contradictorio. Pero en realidad son mamparas para reclamar recursos, reclamar agua, reclamar territorio. En eso podemos tener todo un abanico aquí, ¿verdad? O sea, es un tema que da para mucho para hablar y mucho para pensar. Eh, el Ministerio del Futuro de Kim Stanley Robinson trata mucho eso. Por cierto, el tema de las guerras, desplazados, el tema de la corrupción, etcétera. Bastante interesante. Digamos, el contenido del libro es interesante como obra literaria, un poquito malo, pero como conceptos, bastante interesante. Como les iba diciendo, aquí va a aparecer una relación dialéctica. Empezando por Ramiro Ávila, él va a anteponer una diferencia entre ideología y utopía. Opa. Desde el punto de vista que la ideología va a tratar o intenta mantener un statu quo. Es decir, la ideología es todo este aparataje imaginario que tenemos con el que nos crían y creamos y reproducimos, pues, que tiene como objetivo
mantener una cohesión en la sociedad, mantiene una cohesión, mantiene un estado igual de las cosas y mantiene el sistema andando. Entonces, obviamente, ideología lo estoy usando en término amplio, aquí ustedes pueden cargarlo semánticamente con lo que ustedes quieran. Hay un montón de espacio para meter acá. Y él se contrapone a la utopía, porque la utopía lo que representa es un cambio, es precisamente darnos cuenta, bueno, esto que yo creo me lo enseñaron y está mal, o nos está metiendo en problemas y tenemos que cambiarlo, ¿ok? Tenemos que ver qué hacemos, pero no podemos seguir así. Entonces empezamos a la utopía como método, el programa utópico, para realizar ese cambio. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, llega un momento en que, si hay suerte, la utopía se transforma en ideología, es decir, ya o sea, empezamos estos cambios en la sociedad, esta transformación y creamos un nuevo sistema, podríamos llamar, y entonces este nuevo sistema va a tener un status quo también. O sea, este sistema va a mantener, como cualquier sistema, va a tratar de mantenerse, de sostenerse. Entonces, de nuevo, es esta relación que la utopía se transforma en ideología. De aquí que es importante el concepto de antiutopía. Ahorita lo vamos a ver, el concepto de antiutopía. También esto genera algo, que esto lo señala Jameson muy bien, que es el carácter fugaz de la utopía. La utopía parece que siempre ese horizonte que está más allá y que nunca voy a poder alcanzar. Es parecido con el tema del futuro. El futuro siempre es este horizonte que voy avanzando y nunca voy a poder, o sea, y siempre se me escapa. Por eso siempre el pensamiento futuro es un pensamiento que se proyecta hacia adelante. ¿Verdad? Y en principio nunca se agota porque siempre el futuro va a estar huyendo de mí. La utopía es parecido, siempre la utopía es algo que se va a estar escapando de mí. Déjenme plantearles un ejemplo. La electrificación del transporte. No sé cómo estará el tema en los países de ustedes, pero puedo decir que aquí hay un pequeño boom con el tema de los automóviles eléctricos. Y bueno, el gobierno estableció medidas, arancelarias para que entonces fomentar la importación de autos eléctricos. Ahora cada vez, como les comentaba, estoy trabajando ahora en la parte ferroviaria. Tenemos un modesto sistema ferroviario que estamos tratando de echarlo a andar, que crezca un poquito más, pero en la parte ferroviaria prácticamente se volvió eh, el mote es que los trenes tienen que ser eléctricos, ¿ok? Entonces es esta idea que, bueno, cierto, el sector transporte es de los que más genera gases de efecto invernadero, claro, habría que revisar, por ejemplo, respecto a aviones. Bueno, en nuestro caso aquí en Costa Rica sí, es el que más genera efecto invernadero porque no somos una sociedad muy industrial, muy industrializada. Este, pero he aquí dos cuestiones con la parte de automóviles eléctricos y ferrocarriles eléctricos. Eh, Como dicen varios colegas, lo que estás es cambiando un patrón de emisiones disperso a lo largo del territorio en cada automóvil a posiblemente un solo punto donde vas a estar generando las emisiones, pero posiblemente la misma cantidad de emisiones. Me explico, más con una grilla como la de nosotros, que depende de la parte hidroeléctrica, caemos en un año seco y sumémosle alguna mala gestión por parte del Instituto de Electricidad correspondiente, baje la producción hidroeléctrica un 80% de la grilla y tenés que generar aproximadamente 20% más a punta de centrales térmicas quemando diésel, prácticamente se te fue lo ganado o sea, lo servido por lo ganado, prácticamente, me explico, o sea, para poder alimentar estos automóviles eléctricos, alimentar la electricidad y en las horas pico, que les explico, la energía hidroeléctrica te genera una base estable, o sea, te genera la base de generación eléctrica. Y esta base puede ser muy grande o muy baja. Pero el problema es en las horas punta, cuando tienes este pico de corriente, como este pico, yo no puedo hacer que el embalse crezca de 5 a 6 de la mañana, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde saco esa electricidad? Bueno, pensando un pico de todo el mundo esté cargando el auto eléctrico, ¿verdad?
¿Cómo voy a solventar esto? Ahí es donde posiblemente las centrales térmicas van a empezar y trasladen este problema a cada uno de sus países, ¿verdad? Trasladen este problema a cada uno de sus países. Este, eso por un lado, y por otro lado, todo el problema que en mi opinión no ha sido resuelto todavía bien, el tema de las baterías. Dentro de 5 o 8 años, tenés una batería de litio que tienes que desechar prácticamente. Y según el modelo de automóvil, posiblemente todo el automóvil vas a tener que cambiarlo. Eso implica minería. En Chile, yo sé que el tema de la minería de litio es un tema. Supongo que en Argentina, bueno, Argentina lo ignoro, van a disculpar también. Bueno, ya me está diciendo Claudia que también es un problema. Sí, sí, muchas gracias. Mis disculpas ahí. Ver el tema de minería, el tema de la construcción de este tipo de vehículos, el tema del desecho del litio que vamos a hacer. El litio, ustedes saben que es explosivo con el agua. No es tan fácil de reciclar, ¿verdad? Aquí, bueno, estoy viendo el comentario de Ricardo. Muy, muy atinente, correcto. Este, Estás trasladando la contaminación de un punto a otro. Ferrocarriles, en reducción de efecto de carbono, y ahí tengo unos números, por cierto, que una empresa que nos pasó, el grueso de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en ferrocarriles se da de trasladar, por ejemplo, en carga, furgones de la carretera, camiones de la carretera, pasarlos al tren, independientemente de la tecnología del tren. Ya sea electrodiesel, que electrodiesel es una especie de tren híbrido que quema diésel para alimentar un generador eléctrico y ahí va, o si es 100% eléctrico el tren, con una catenaria y todo. Con el tema, Acá en Paraguay se ¿sí? quiere reactivar el tren que trajo el presidente Carlos Antonio López en 1800, que Por creo Dios. yo sigue siendo a carbón. Y otros tantos trenes que andan por ahí, que yo creo que la tecnología hoy por hoy, si uno tiene una conciencia ecológica, no sé qué tan saludable Ah, sea eh, esa tecnología. pero no, les voy a dar una sorpresa. Tenemos locomotoras de 60, 80 años de edad. Aquí en el país tenemos trenes nuevos de 5, 8 años, trenes de 10, 20 años y las locomotoras, que son las abuelas, les llamamos, de todo el sistema de 60, 80 años. Y el nivel de consumo de combustible, esas locomotoras de 60, 80 años son las más eficientes. Datos del compañero de estadística que lleva los consumos. Entonces no crean, ferrocarril es un tema muy interesante y muy bonito porque los periodos, estas son maquinarias muy robustas que se mantienen a lo largo del tiempo, eso es una belleza. Pero bueno, a mí me encanta ese tema, no sigo por ahí porque me desvío. Pero sí, 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 o sea, pero nótese que estas son discusiones ideológicas. Transformamos, a ver, cuando les digo que la diferencia no lo hace la locomotora en el tema de carga, es que estoy hablándoles que la diferencia entre el diésel eléctrico o eh, eléctrico 100% es una diferencia del menos del 1% en emisiones de gases de efecto invernadero. Menos del 1%. Porque la economía por sacar furgones de la calle y meterlos en un tren es brutal. Eh, pero es una discusión esta discusión que estoy teniendo con ustedes, uno no la puede tener así nomás. Porque el tema de la electrificación del transporte se volvió ideológico. Una idea que pudo uno haber pensado que era utópica, en este momento es ideológica. Y por más peros que planteemos, hay gente que uno lo lincha prácticamente, lo queman vivo si uno dice eso. Esto que acabo de decir, esto que te lo digo aquí porque estamos entre colegas escritores. Lo digo en el trabajo y puede ser que alguien me linche. ¿Me explico? Esta situación dialéctica es importantísimo tenerla en mente, tanto para escribir como para jorobar a cierta gente. Yo tenía un jefe que le encantaba jorobar. Eso nos lleva al concepto de la antiutopía. ¿Qué es esto? Es cuestionar esta idea que en principio se ve muy buena, en principio se ve utópica, o sea, que genera muchos beneficios, es llegar al algún momento a cuestionarla. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en Antiutopía me gusta meter Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, y Jameson la mete como distopía, yo la meto como antiutopía, porque bueno, en un momento tenemos que estar de desacuerdo todos, de un mundo donde a través de la eugenesia puedes tener personas
que nacen relativamente bien, una sociedad de trabajo asegurado, y si te mueres no te preocupes porque vas a irte tan drogado, cuando te mueras vas a estar tan drogado que ni te vas a dar cuenta. Hay gente que puede ver eso como algo utópico. Bueno, podríamos ver el tratamiento de Huxley como un tratamiento antiutópico. Esa idea que para alguien puede ser muy buena, que lo malo, y ahí en cine, Gattaca, algunos de ustedes recordarán esta película, ¿verdad? Este, misma historia. Los desposeídos es interesantísimo porque es esta puesta en perspectiva de esta sociedad anarquista, en principio utópica, puesta en perspectiva del mismo personaje, se pone a cuestionarla, regresa a al otro país, al otro planeta, perdón, que se me acaba de olvidar el nombre, digamos, el planeta originario, donde es una sociedad, por un lado capitalista, por otro lado dan a entender que es un sistema más comunista, y, y él entonces empieza a criticar esas sociedades desde su anarquismo utópico, e incluso hacia el final del libro aparece la embajadora de la Tierra, nunca se me olvide, y lo pone en perspectiva. Sea, es un juego de utopías, antiutopías interesantísimo. Si alguien no ha leído Los Desposeídos, tiene que correr a leerlo. Además, estudiar la estructura del texto es muy interesante, porque mientras este personaje está buscando... Marisol, ¿sí? ¿Vas a decir algo? Sí, quería Por favor. comentar que justamente en una parte del mundo feliz se comenta, o sea, se pregunta por qué no hubo una sociedad solo con alfas y betas. Ujú. Y le dicen que unos siglos atrás se había hecho el experimento que solo fueran alfas y betas y no había resultado. Entonces, eso fue lo que respaldó que la sociedad se estructurara piramidalmente. ¿Te acuerdas Correcto. de esa parte? Más o menos, que se lo Sí, leí yo hay hace un una rato. parte en que se plantea el tema de que Ujú. por qué no todos Sí. no todos eran alfas y betas y gobernaban supuestamente por ser los más inteligentes, Ujú, ujú. los que estaban predestinados a llevar las riendas de la sociedad. Y era un grupo menor a la base que eran los epsilon y Y los los gamma y gamas. los delta. Entonces, Ujú. ¿por qué no era la sociedad hecha solo con alfa y beta? Le dice, que cientos de años atrás se había hecho el experimento y no había resultado y terminaron en guerras internas. Había fracasado el experimento. Entonces ahí es cuando se plantea, en el fondo, igual seguimos con el pensamiento de estructura social igualitaria, pero al final cae en la pirámide igual como fue Correcto. la pirámide medieval y como es la pirámide que existe a nivel de los animales, donde hay un líder y cada cual tiene su rol. Entonces, por eso es que cuesta pensar en modos distintos de gobierno, que al final se recaen las mismas estructuras, se van iterando. Correcto. De hecho, ahora que mencionas eso, vamos a ver. Aparentemente, el ser humano es un mono que no puede dejar de pensar en jerarquía en un sistema jerárquico. Aparentemente. Parece que casi que suena o se siente como algo cableado de nuestra genética. O sea, posiblemente habría que ver si desde la estructura de de las manadas de monos originales estamos heredando eso, ¿verdad? Y bueno, Huxley, 1984, mucha de la literatura distópica, por cierto, plantea eso, la estratificación, y parece que ese es el problema de base, más allá incluso de un capitalismo, un socialismo, un comunismo, es que de siempre terminamos creando sociedades desiguales, sociedades piramidales, si quieren verlo así, o cualquier otra estructura, pero siempre estratificadas, lo cual es complicado. Llegando a Nietzsche, que hablaba del fatos de la distancia. O sea, que no solamente somos sociedades estratificadas, sino que la distancia y esta estratificación y lejanía son necesarios para la potencialidad creadora. Más o menos iba así la historia. Muy bien. Eh, un, eh, un relato antiutópico. Aquí les comparto la dirección. Este es otro relato diferente al que les puse de Andrea Chapela. La persona que busca no está disponible. No se los compartí porque no tiene que ver con el clima, pero bueno, igual, hago trampa, aquí se los pongo. Que es interesantísimo porque entonces ella plantea desde una muy buena construcción de mundo, se plantea realmente las ventajas o si es conveniente la prolongación de la vida.
Es una sociedad donde usted sencillamente se enferma y te empiezan a refaccionar los órganos, y puedes llegar a vivir más de 100, 200 años. Bueno, nunca pone un límite, pero se va a entender que puedes vivir muchísimo tiempo y en perfectas condiciones prácticamente. Entonces, ella aquí plantea la conveniencia de eso. Casi que es una utopía y la contrapone a una utopía de la muerte digna. Aquí sí les dejo el enlace para que, creo que después Cristóbal les pasa la presentación. Y voy un poquito rápido. Vagabundos, de Hao Jingfang, que esta es una escritora china. Ella ganó el premio Hugo, no con no con esta novela, sino con otra, que es interesantísimo. Muy interesante porque es una comparación. Es un Marte bajo un sistema muy parecido al de la China actual, ¿verdad? Muy parecido a la China actual, donde es una sociedad planificada, donde todo el mundo tiene asegurado su establecimiento, o sea, su vivienda, su trabajo, acceso a todas las comodidades realmente. Es una sociedad relativamente utópica. Bueno, como siempre pasa, más o menos, un grupo de jóvenes los mandan a la Tierra, que la Tierra está en un estado un poco precario, bastante precario, los mandan a la Tierra a estudiar, a prepararse. Este, a conocer, es como un intercambio que hacen, ¿verdad? Entonces, claro, estos estudiantes cuando vuelven a Marte vienen con nuevas ideas. Bueno, sí, muy bonito, pero queremos más, queremos, bueno, un poco cliché como lo voy a decir, la autora lo hace mucho mejor que yo. Queremos libertad, queremos un sistema donde tengamos libertad de movimiento. Ellos lo plantean como, queremos libertad, que usted no me diga dónde vivir, sino tener libertad de poderme establecer donde yo quiero. Y el punto de pivote acá es precisamente el tema de de la terraformación. Hay una oportunidad de terraformar Marte. Y si terraforman en este sentido, pues la gente va a tener libertad de movimiento. Ya no estar en estas cúpulas, en estas ciudades perfectas, sino poderse desparramar por el planeta. Y bueno, o sea, es unos planteamientos ahí bastante interesantes de dar a entender esta característica dialéctica de la utopía. Te la recomiendo mucho esta novela. Además que está bellamente escrita. Muy bien. Eh, En otras palabras, yo siento, les dejé como lectura opcional el libro de Marta, de Octavia Butler, que no tiene nada que ver con clima, por eso es opcional. Y me gusta especialmente el epílogo, que es, ella lo plantea como casi que el único texto utópico que ha escrito. ¿Por qué? Porque ella desconfía de las utopías, ¿verdad? Desconfía del programa. En algún momento lo dice, la utopía de alguien es el infierno de otro. ¿Y esto en qué se basa? Y esto es importante, además, si vamos a escribir sobre utopías. La utopía no es un estado de felicidad para todos. Eso es un mundo feliz que todo el mundo está drogado. La utopía no es un estado de felicidad para todos. En realidad es un estado hasta cierto punto de optimización del sistema. Búsquense, para no hacer esto muy largo, búsquense si quieren el dilema del prisionero. Es un ejercicio mental, el dilema del prisionero, que al final, y el colorario de ahí es que si todos tratamos de optimizar nuestro estado, o sea, buscamos nuestro estado óptimo, cada uno de nosotros, el sistema va a caer inevitablemente en un estado subóptimo que llamamos. El estado óptimo del sistema, como quieran definirlo, desde el punto de vista de recursos, el punto de vista de distribución de la riqueza, disponibilidad de servicios, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Verdad? Este, como sea, ese estado subóptimo, perdón, ese estado óptimo del sistema, como quieran definirlo, es diferente al estado óptimo de los individuos. Entonces, yo al tratar de construir una sociedad utópica, inevitablemente, este, no será una sociedad perfecta o tal vez que se acople a todas las exigencias de todos los individuos. Entonces, va a haber alguien que no va a estar feliz. Y aquí no estoy hablando de un tema de estratificación necesariamente, sencillamente porque las condiciones no son lo que tal vez a mí me gustaría que sean. ¿Verdad? Ya hablando incluso de necesidades superiores. Digamos que podemos construir una sociedad con todas las necesidades básicas, o una sociedad donde nadie pase hambre. Pero si no me equivoco, por ejemplo, es un poco la idea que plantea Adorno, digamos, no deberíamos gastar nada en frivolidades hasta que nadie pase hambre. Más o menos estoy parafraseando a Adorno. Pero en una sociedad así, posiblemente
podría tener una sociedad sin arte o sin mucho desarrollo de arte o cultura, porque sencillamente de todo lo estoy enfocando hacia otras cosas. Bueno, eh, si no han leído el libro de Marta, bueno, entre la lectura que les pasamos, aprovechenlo. Es muy interesante. Entonces, no hemos hablado de esto, el deseo utópico, que es este concepto que Jameson toca como el impulso utópico que viene en Valencias de la dialéctica en el apartado, el ensayo que es la utopía como réplica. Él se basa, bueno, lo que él menciona entonces la utopía como un ejercicio hermenéutico de las condiciones actuales o de las condiciones desfavorables futuras. Él se basa un poco en este libro, El efecto Walmart, de Charles Fishman, que lo que él dice es, Walmart es bastante catastrófico donde llega. Su política de precios bajos quiebra prácticamente todo el mundo alrededor. Asegura trabajo, sí, les da trabajo, pero es trabajo a salarios mínimos, en condiciones bastante desfavorables. Por ejemplo, acá en Costa Rica tienes, por lo menos, a lo que me enteré hace un tiempo, tenían la maña que despedían y recontrataban cada 3 meses por el tema de cesantía y ciertas garantías sociales que se activaban después de 3 meses de contrato. Pues bueno, te despido cada 3 meses y no pasa nada y te vuelvo a contratar. Y que también desde el punto de vista de proveedores es bastante jodido, porque entonces Walmart a monopolizar el mercado, al proveedor le exige que baje su cuota de precio con todos los problemas que eso implica. ¿Qué pasaría? Establece Charles Fishman que de como se ya crea una especie de monopolio que nulifica los efectos del capitalismo, porque ya tenés un sistema donde solo tenés un proveedor, un supermercado, una cosa, que es Walmart. ¿Qué pasaría si usamos esta capacidad que tiene Walmart más bien al revés? Como, bueno, ya estás establecido, bueno, pero entonces Walmart ofrezca buenos salarios a sus empleados, buenas condiciones, y en vez de una política de agarrar y prácticamente llevar a morirse de hambre al proveedor, bueno, ofrecer precios justos al proveedor y incluso al tener esta cadena de proveedores tan amplia, pues poder llevar esto a diferentes sectores, diferentes partes, ¿verdad? Entonces, vean que es un ejercicio de lo distópico, podríamos de ver lo positivo. Y aquí sí voy a como quien oye llover, de Andrea Chapela, ¿verdad? Se nos plantea un escenario post cambio climático, Ciudad de México inundado completamente, ¿verdad? Con el agua hasta, hasta el cuello. Y, pero ¿qué se nos presenta? Bueno, se presentan dos alternativas. La gente que está tratando de repoblar este lugar, como hicieron sus antepasados, ¿verdad? Tiempo atrás, con estas islas flotantes y volver a repoblarlo, y los que sencillamente migran a otro país, ¿verdad? Pero nótese entonces ese tono de esperanza. Tenemos de nuevo un escenario post cambio climático, un escenario donde ya la catástrofe climática ocurrió, es sobre resiliencia. ¿Cómo nos vamos a adaptar y cómo vamos a continuar y cómo vamos a construir sociedad y cómo vamos a construir esperanza? Esto señalado o desarrollado a través de la relación de dos chicas. Muy interesante. Muy bonito. A mí me encanta esa historia. Incluso me gusta ver esta imagen que casi no se ve, pero disculpen, es la mejor imagen que encontré yo. El final de Mad Max 3, más allá de la cúpula del trueno, cuando finalmente los niños logran encontrar a Sydney y le empieza, y entonces termina la escena con Sydney, la ciudad volviéndose a iluminar. Y ellos diciendo, pues, encendemos la ciudad para que, no me acuerdo si le decían a Max, le decían el capitán, o no me acuerdo qué, cómo le llamaban, puede encontrar el camino a casa. Entonces, esta idea de que a pesar de toda esta situación, ¿verdad? Además, Max es de esas distopías de carretera bastante típica, bastante cruel muchas veces. Bueno, ¿cómo vamos volviendo a construir esta sociedad? ¿Cómo se puede volver a levantar la sociedad? Entonces, vean, esto es interesantísimo e importantísimo, más en un entorno donde parecemos que estamos produciendo muchas distopías. ¿Cómo logramos construir la utopía? A partir de ahí. O sea, a partir de ahí, como un ejercicio hermenéutico de estas condiciones desfavorables o lo que parece que nos lleva a una condición desfavorable, ¿cómo lo puedo transformar en algo utópico, en algo mejor?
Muy bien. Bueno, tenemos la distopía, ¿verdad? Este, esto es lo más fácil de definir, yo diría, es si seguimos por el mismo camino, ¿hacia dónde llegamos? O sea, si seguimos por el mismo camino, nos va a ir mal. Paolo Bacigalupi, quien pueda conseguir, y ya lamentablemente cuesta encontrar los textos de él, bueno, muchas editoriales tienen esa maña, pero La chica mecánica es de mis favoritos. Cementerio de barcos lo acaban de reeditar, por cierto, y lo pueden conseguir. De las obras de él, él tiene un estilo bastante cruento, pero las obras de él, Cementerio de barcos, es el que tiene la tinta más juvenil, podríamos decir, está más orientado a público juvenil, pero realmente es muy interesante. Bueno, ustedes ya leyeron Los Pilares del Mar, ¿verdad? Los Pilares del Mar, post cambio climático. Ahí están los efectos del cambio climático y una situación, bueno, los mandé a leerse solo la primera parte. Quien quiera terminar de leer el relato completo, adelante, pero va a ir viendo cómo se va desgranando ese mundo, que es, yo llamo una distopía franca. A propósito del impulso utópico, por cierto, de hecho, es interesante. Si uno ve mucha obra que es distópica, en el fondo tiene este impulso utópico. O sea, sí, todo se va por el drenaje, pero hay una esperanza al final, hay una manera de que todo se pueda arreglar. O que todo se va a arreglar, o que todo puede ser un camino ahora, pues, hacia la luz, por decirlo de alguna manera. Las Indignas de Agustina Basterrica tiene ese efecto, aunque es una obra profundamente distópica en el fondo, guarda esa esperanza al final. Muy bien. Y para último, bueno, terminar ya lo que es de hablar de la utopía. Entonces, nótese para ir cerrando, para ir ya redondeando la idea. La utopía es como ese país desconocido. La utopía se plantea como esto que siempre está siempre alejándose. O una vez que llegamos a este estado, parece que va a pasar algo y algo más. Tenemos El Podador de Daniel Quirós. Aquí esta antología que les pasé, lamentablemente es poco conocida aquí en el país. Muy interesante, pero no, como pasa mucho aquí en Costa Rica, no le dan buena divulgación. Eh, hemos logrado descarbonizar la atmósfera, bajar los niveles de CO2 de la atmósfera con los problemas aparentemente en la parte de flora que eso puede ocurrir, ¿verdad? De repente tienes que estar podando a cada rato la ciudad porque se está llenando de plantas por los aumentos de niveles de nitrógeno. Un escenario utópico con sus problemas, sin ser necesariamente antiutópico. Realmente el final es bastante abierto desde ese punto de vista. Eh, todo sigue sucediendo, abuelo de don Santiago Porras, que en paz descanse. Ahí estoy viendo un gatito negro pasar. La mía ya pasó, pero no la vieron, pasó fuera de cámara. Este, don Santiago Porras, que en paz descanse, murió el año pasado, antes de salir publicado su último libro. Es genial como él escribe. Me sorprendió ver este relato, yo no sabía que él había hecho un relato de ciencia ficción, me sorprendió. No sabía que le entraba también por esa parte. Este, igual, nos va describiendo a través de una carta aparentemente cómo parece que en la sociedad futura se han ido arreglando estos problemas, pero van apareciendo otros, hasta llegamos al problema que les mencionaba anteriormente, energético. Bueno, hemos logrado arreglar cierto problema con las abejas, con el tema del clima, pero nos hemos logrado adaptar a una sociedad resiliente, pero ahora tenemos el desafío de la dependencia energética. Fuentes renovables o nos guindamos de un solo artificial de los chinos. Y bastante plausible, por cierto, el problema. Entonces, ven, la utopía no necesariamente tiene un final feliz. Eso del final feliz o todos son felices en la utopía, eso es una estrategia de marketing de Hollywood. Eso no necesariamente es así. Ni un relato utópico tiene que terminar así. ¿Ok? Eso manténganlo en mente porque eso digamos que a la hora uno como escritor como que le libera un poco la presión de uno decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo voy a hacer o sea, cómo voy a hacer un relato con final feliz cuando eso puede ser bastante anticlimático más bien? Bueno, es que no necesariamente un final feliz, puede haber un final problemático, ¿verdad? Porque no, la utopía es este horizonte que siempre se está alejando de mí.
Muy bien. Y este tema del horizonte que siempre está alejándose es importantísimo. Tengamos claro algo que me gustaría que viéramos acá. Este, entonces, al final de cuentas, ven aquí también tengo la lejita. Ah, bueno, es manchadita. Ok. Importante. O sea, ¿cuál es el mensaje acá? La distopía o la antiutopía no niegan el utopismo en realidad. Ya lo vimos. La distopía a través del impulso utópico también puede dar un pie hacia la utopía. Incluso el género apocalíptico puede ser, puede dar pie al utópico. O sea, de hecho, parte del encanto, creo que era Jameson que lo decía, parte del encanto de la, parte del encanto del género apocalíptico es eso, el reseteo de la sociedad. Nada mejor que una buena catástrofe, quedamos unos pocos y hacemos algo nuevo mejor. Los que quedamos aprendemos la lección. E igualmente la antiutopía no busca destruir la utopía, la antiutopía busca dar pie a que siga el ciclo. O sea, que bueno, tenemos esta utopía, parece que no está tan buena, planteemos algo mejor. Nótese, la antiutopía no se vale, si hago un relato antiutópico, mi opinión personal, no se vale quedarme ahí, sino sigamos con el programa. ¿Cuál es la alternativa entonces? ¿Ok? ¿Qué es lo que niega el utopismo? La pérdida de pensamiento futuro. De nuevo, el pensamiento futuro no es una constante en el pensamiento de la humanidad. O sea, no siempre la cultura, la sociedad ha logrado pensar en el futuro. Importante. Significa que posiblemente podemos perder esa capacidad y pareciera que perdemos esa capacidad. Cuando hay cierto cortoplacismo o hasta cierto infantilismo en los comportamientos, uno se empieza a preguntar, bueno, ¿esta persona qué? O nosotros, o la sociedad, estos segmentos de la sociedad que están pensando, o sea, no están pensando en que de aquí a 60, o sea, que van a estar vivos de aquí a 40 años. Parece que están actuando como si fueran a morir mañana, o como que si quisieran morirse mañana, ¿verdad? Que eso nos lleva a esto. ¿Qué pasa cuando haces un diagnóstico, pues te quedas ahí, ¿verdad? Esto, lo que Jameson comenta, comentando, citando a otro autor, la razón cínica. Sé que está mal, sé que estamos mal, estamos en una situación mal, pero no quiero hacer nada. O no quiero, o sea, no me da la gana de hacer nada. O pensar en otra cosa diferente. Sencillamente acepto que todo está mal y sigamos adelante. Ahí es que yo tengo una negación del utopismo y también una negación del pensamiento futuro. Por eso para mí es tan importante que las sociedades escriban ciencia ficción. Porque por lo menos proyectamos hacia el futuro, nos proyectamos de alguna manera y bueno, y hay un ejercicio ahí. Ahora sí, para ir cerrando. Llevo como 10 minutos cerrando esto. Eh, Importante. La utopía, la antiutopía, la distopía son grados. La mentalidad, nuestra mentalidad racional tiene ese pequeño situación, problema, que pensamos que la realidad son variables son variables discretas. O sea, algo es esto y no es lo otro, o es esto o lo otro, pero no pueden ser varias cosas al mismo tiempo. Lo cual las cosas realmente son variables discretas. Estoy usando el lenguaje matemático. Bueno, soy ingeniero, me van a disculpar, pero este, aquí hay otro compañero que es ingeniero, sí, creo que era Lucio, si no me equivoco, también. Este, eh, la realidad está conformada por variables discretas. Eso significa que una historia no necesariamente se ubica en estos tres polos de manera absoluta, puede estar navegando entre estos polos. O sea, puedes tener una historia que va entre la antiutopía y la utopía, por ejemplo, o la distopía y la antiutopía, utopía distópico. O sea, qué interesante una historia escrita casi que de dos perspectivas, una situación que para alguien es utópica y para otra persona es distópica, y tener ese diálogo ahí entre ellos. Es un poco lo que hizo Ursula K. Le Guin con los desposeídos. Bueno, tenés utopía, antiutopía y el personaje lo tenemos bailando entre ellas, entre los dos planetas. Interesantísimo. Es una forma interesantísima de hacer una historia. Y eso también la vuelve más orgánica y menos tiesa y menos panfletaria. Yo y un colega, bueno, Daniel Garro, que es el otro coordinador del taller, tenemos esa postura, ¿verdad? Que una historia entre menos panfletaria sea, como que pega más.
Cadáver exquisito de Agustina Basterrica en ningún momento se siente como una historia panfletaria del vegetarianismo, pero mucha gente se hizo vegetariana después de esta novela, para poner un ejemplo. Eh, y por dicha la misma Agustina es vegetariana, si no me asustaría ver a la autora de esa novela haciendo un asado, me asustaría mucho. Y este otro detalle. Eh, Cuando construimos estas historias, o en cualquier historia en general, hay que tener cierta coherencia. La coherencia es dentro del mundo construido. Si yo digo, por ejemplo, va a ser un mundo sin, ¿qué podemos decir? Sin combustibles fósiles. Bueno, eso que implica, todo eso que implica, ¿verdad? Y hacer un mundo sin combustibles fósiles, bueno, no es poca cosa construir un mundo así, no les digo. Este es una es una catarata de cosas que van a pasar ahí hacia abajo de todo el tema tecnológico que tengo que tener cierta coherencia ahí. El tema de continuidad, más si hacemos obras largas, o varios cuentos sobre el mismo mundo, el tema de cuidar la continuidad y la estética, el tema estético. Eh, no podemos, o digamos, precisamente algo interesantísimo de la obra de, ay, me podré volar así, aquí, perdón, de la persona que busca no está disponible, de Andrea Chapela, es la estética del relato. Aunque es un relato antiutópico, no te crea esta distopía fea. Pensemos en el cyberpunk, todo esto, más en películas, todo oscuro, con luces de neón, una atmósfera opresiva, densa, no, no, es de hecho una atmósfera bonita, la que te crea Andrea Chapela, o sea, te crea bien la utopía, o sea, es una cosa que uno dice, yo quiero vivir en esa sociedad, pero ojo, tiene un problema. Me explico. Entonces, el tema de la estética hay que cuidarlo. Algo que me encanta de Paolo Bacigalupi, la crudeza con que él pinta su sociedad y no la oculta. O sea, que cuando estás en una sociedad que está en estado de sobrevivencia, de cierta forma la estética con que la redactas, con que la vas a construir, tiene que ir acorde. Claro, eso no significa que entonces va a ser una estética que podemos llamar no es una escritura, no me refiero a que sea una escritura fea, puede ser incluso una escritura muy poética, pero la estética de este mundo tiene que ir a corte. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la consigna? Que ya me comí un montón de minutos. Pero bueno, supongo que no hay problema si nos pasamos un poquito, ¿verdad? De la hora. Ok, ¿cuál es la consigna? Me encantaría que me plantearan cuál es esa pequeña o gran idea utópica. A ver, una idea utópica no tiene que ser una idea estructural como eliminar combustibles fósiles o qué sé yo, el ser humano dejó de ser egoísta el día de mañana. Puede ser una pequeña idea utópica, pero que genera un cambio. Me gustaría que generaran esta idea, ya sea a través de un relato o incluso un pequeño ensayo, o sea, nada más me la describen y la desarrollan, no importa. No tiene que ser necesariamente un relato, ojalá sea un relato porque esa es la consigna de todo el taller, pero nada más para que, ¿verdad? Pueden continuar con el relato, inclusive, o depurar la idea que tuvieron la semana pasada con Claudia, que yo vi que o sea, ayer estaba viendo, terminando de ver el video y yo, mira, coincidimos más o menos en la misma consigna, pero no importa, ¿ok? Por ahí. Por ejemplo, ¿cuál es mi pequeña utopía? La utopía es en automóviles. Yo detesto los automóviles. O sea, yo tengo carro, no me queda de otra. Pero yo detesto los automóviles, detesto manejar, detesto todo lo relacionado con los automóviles. Para mí la utopía es una sociedad sin automóviles. Entonces, ¿cómo construyo la ciudad alrededor de eso? La ciudad con espacio completamente, o digamos, automóviles particulares, porque puede haber automóviles de emergencia, ambulancias, pues. Pero me explico. ¿Cómo construimos una sociedad, una ciudad compacta alrededor de eso, que vos no ocupes automóviles, que eso que implica para la sociedad? Entonces ya hay un tema de estética, de coherencia, de continuidad en este mundo, ¿verdad? Que vamos desarrollando. Entonces, eh, si los facilitadores no me pegan, eh, si les parece, nos damos más o menos 20 minutos, regresamos a las 7:20, no, perdón, dije 20 minutos, ¿verdad? Entonces regresamos a las 7:15, ¿verdad? Y veamos qué ideas se les ocurren. No soy yo ¿Ya? la única que les apura y que les da tiempos cortos. Después no se enojen conmigo.
todo caso, Lo mismo 21 a pasa aquí. 15. Aquí sería 21 ¿Eh? a 15. 21 a 15 aquí. Sí, 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 no sé, 21 yo a estoy en otro 15. país. Cada quien súmese 20 minutos y nos vemos. Ya. Sí, tal cual. ¿Alguna Ok, duda? chicos y chicas. ¿Entendieron ¿Alguna todos duda, bien? algún comentario, alguna pregunta? Todo bien entendido. La consigna. Ok, Ya, entonces nos vemos ahorita. Ok, dale. ok. Bueno, con permiso. Suspende la grabación, Cristóbal, mientras estamos afuera. Muy bien. Estoy viendo los comentarios acá, el texto, los de Lucio y los de Víctor. Muy interesantes. De hecho, Lucio, tenés que leerte ese relato que estoy copiando ahí de Andrea Chapela. La persona que busca no está ubicable, no está localizable. Le acabo de cambiar el nombre. Yo soy buenísimo para cambiar el nombre de los relatos. Bueno, el que está copiado ahí. Y también, no me acuerdo si sos de Chile, pero si donde vive se puede encontrar este libro, el de Poliedro, el 7 si no me equivoco, el sexto. Cristóbal, ¿cuál le acaba de salir ahora? ¿El 8 o el 7? Salió este año, que acaban de anunciar de Poliedro, Triada. Ahora va a salir, o sea, ya está desde mañana a la venta Poliedro 8. 8, ok, entonces es el 7. El 7, En sí. el, sí, entonces el 7 un relato de Felipe Tapia sobre precisamente el tema de la inmortalidad y no el envejecimiento. Interesantísimo, interesantísimo. O sea, tanto Chapela como Tapia hacen tratan el tema de la prolongación de la vida de una manera muy interesante. Ah, respuesta evolutiva de Paolo Bacigalupi. Creo que el cuento está en inglés en la página de él. Y por algún lado tiene que estar en español, si no se piratea. Es muy fácil encontrarlo. Respuesta evolutiva también. Pero ese sí es corte distópico, 100% distópico, eh, rudo. Y para este tema del no envejecimiento y la inmortalidad, el tema de la inmortalidad a mí me encanta, tengo que escribir sobre eso. Para mí es un problema epistemológico, ontológico, social, pero especialmente desde el punto de vista ontológico y epistemológico, todo este tema, la pérdida de memoria es interesantísimo. Ya hay autores que lo han tocado. Víctor, la carne en laboratorio, precisamente en este libro que saqué este año, Más allá del bosque, el tema, digamos, el pivote que mueve la historia es eso, la carne cultivada en el laboratorio. Este, todavía está solo aquí de adquisición en Costa Rica. Creo que la editorial está, que es la editorial de la UNED, de aquí de Costa Rica, creo que hace envíos internacionales, creo. Si no me escribes, si vemos qué hacemos, si en algún momento tiene que ser una versión digital. En algún momento, aquí el tema con los libros digitales es un poco complicado en este país. Aquí tenemos a Ricardo. Ok, ok. Ricardo, ¿lo lees vos o lo leo yo? ¿Cómo quieres? ¿O lo lee Dafne? Mejor Dafne. No, que lo lea el autor. Sí, yo leo feísimo, por cierto. No me No, no, gusta no, leer. bueno, que lo lea Ricardo. Ricardo, ¿abriste Ya, el micrófono? Ah, sí, bueno, estás. sí, ahí Ahora sí, sí. Ah. creo que sí. Ya, voy. El título es La Raíz, zona central de Chile, año 2500 2257. Magdalena caminaba por el Parque de la Armonía Eterna. Todo era perfecto. Árboles milimétricamente alineados, flores programadas para florecer cada mañana y una brisa dulce que olía a lavanda sintética. Las pantallas de bienestar flotaban sobre las copas de los árboles, recordando a los ciudadanos que el índice de felicidad estaba al 100%. Todos sonreían. Nadie enfermaba, nadie sufría. La inteligencia climática global mantenía el cielo despejado y la temperatura a 22 grados exactos. Pero Magdalena no podía dormir. Había algo en el suelo, algo que sus pies descalzos notaban, aunque nadie más parecía sentirlo. Bajo la capa de césped artificial, la tierra estaba seca, muerta. Una noche arrancó un trozo de césped y hundió las manos. La tierra le habló, no con palabras, sino con un gemido profundo. La red de raíces auténticas seguía allí, callada, dormida, exiliada por una utopía de plástico. Esto no es felicidad, susurró, es silencio maquillado. Desde entonces empezó a caminar descalza y a cada paso una raíz despertaba.
La felicidad perfecta tembló ligeramente esa semana. Nadie lo notó, pero la Tierra sí. Eso M- es. Muy, muy bien, muy bien. De hecho, podríamos denominar es antiutópico, precisamente porque Ah, tenemos me parece a mí, bueno, nótese que en estas discusiones hay de todo, ¿verdad? O sea, por cierto, uno, digamos, Jameson plantea 1984 como antiutópico, cuando realmente uno puede decir que es distópico, pero bueno, para mí este relato tuyo es antiutópico, porque tenemos este ambiente perfectamente controlado, pero es una máscara al final de cuentas. Esconde un daño ambiental bastante, pues bastante complicado, ¿verdad? Bastante complicado. Ah, bueno, me está pidiendo Lucio esto, ok. Ok, perfecto. No, muchas gracias, Ricardo. ¿Quién más? Anita conectó la cámara, así que supongo que ella. Tenemos en fila a Adri. Ah, ok, por supuesto. Adriana, sí, por favor. Ujú, Leo, por favor. el mío se llama Cazadores de Terremotos, Voy a sumarle aquí el volumen. una pequeña utopía de grandes magnitudes. O dame un toquecito, dame un pellizquito nada más. Porque ahora que decís eso, voy por un libro que te puede interesar. Ah, qué caray. Bueno, se crearon grandes campos de agujas a todo lo largo y ancho de las fallas Dale, geológicas. perdón. Ujú, aquí estoy. A ver otra vez. Sí, por Se favor. crearon grandes campos de agujas a todo lo largo y ancho de las fallas geológicas que se describieron en los siglos pasados. Lo que quedó de la humanidad y la vida, tras el cambio climático extremo, migró a áreas donde los sismos eran apenas perceptibles. Esas agujas eran dispositivos sumamente delgados y altos que se tambaleaban apenas si se movía el suelo. La vibración como de diapasón, al ser energía cinética, se transfería a un generador eléctrico y esta preciada moneda se distribuía a las pequeñas ciudades a cientos de kilómetros. Las alertas sísmicas sonaban en las radios como si de un himno se tratase, cortando toda transmisión recreativa o política. Al escucharla desde los altavoces en las escuelas y las calles, los niños dejaban toda actividad, se ponían de pie y colocando las manos sobre sus nucas, entonaban las siguientes palabras. Alerta sísmica, alerta sísmica. La energía va hacia sus hogares. Benditos sean los sismos que dotan de energía a nuestro hogar. Terminando la alerta, el informe inmediato daba a conocer la cantidad de megavatios generados tras el evento. Un hurra se lanzaba y tras esto las personas regresaban a sus tareas. Ah, hasta ahí llegué. No, está muy bien. Un relato utópico telúrico. Sí, Eso me recuerda a un curso que estoy llevando precisamente de literaturas no humanas. Precisamente que hay una parte de literaturas telúricas. Estábamos viendo, de hecho, este libro de Gabriela Damián, La canción detrás de todas las cosas. Es un tema no muy explorado a nivel de ciencia ficción, pero muy interesante. No, me encantó. Y muy creativo, de hecho. Es que eso me acordó este libro de acá, La Señora del Tiempo, de Laura Quijano, aquí en Costa Rica. No sé si estará por Amazon, pueden buscarlo. Que es más o menos parecido, pero diferente al tuyo, porque aquí más bien no se puede predecir usted. O sea, aquí la sociedad alcanzó un nivel de tecnológico y de progresismo muy alto. O sea, pueden hacer de todo menos predecir los terremotos. Y la clave para poder predecir los terremotos es una mujer que como que hereda cierta capacidad ancestral que viene de los indígenas, algo así, de poder predecir los terremotos. Muy interesante. La señora del tiempo, Laura Quijano. No gracias. sé, creo que está por Amazon, no estoy seguro. Pueden buscarlo. A veces Bueno, cuesta que los libros salgan de acá. Ujú, yo debo decir que acá en la Ciudad de México, ujú. no sé si haya más, ¿cómo se dice? Chilangos por acá en el grupo, pero luego estamos bien traumados con la alerta sísmica. Entonces ya nada más suena y nos ponemos así todos ansiosos y pues habrá Ah, quienes se meten y habrá quienes sí salgan a evacuar los edificios, ¿no? Pero justamente por eso dije, bueno, pues la contraparte sería una utopía donde agradeciéramos esas alertas, ¿no? En lugar de andar esperando que no suene. no, y está muy bien, porque imagínate que lo que hiciste es una transformación de un trauma cultural, de un trauma social, buscarle una resolución.
Y eso es una función apropiada una función muy apropiada de la utopía. Gabriela Damián genera algo así. De hecho, es un libro muy interesante. La canción detrás de todas las cosas salió el año pasado, si la memoria no me falla, allá en México. También está publicado por Odo, por cierto, se publicó antes por Odo Ediciones. Es muy interesante porque hasta cierto punto plantea un escenario hasta relativamente apocalíptico, pero muy esperanzador. O sea, es una novela, yo digo, es una novela apocalíptica muy relajante. Como muy relajante leer ese bendito libro. A mí me encantó. Si traten de encontrarlo. Además, si quieren una novela que además es metarrelato y mete cuento, mete ensayo, mete un montón de cosas, búsquenla. Me encanta. Me ¿Cuál encantó. es la obra de Odo? Perdón, no la pillé. Se llama igual La canción detrás de todas las cosas, de Gabriela Ah, Damián. no, Gabriela escribe, pero una belleza. Así, 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 así. Es maravilloso. Este, ¿quién más? ¿Quién más está en la fila? ¿Alguien más por ahí? A ver, acá en el chat, Víctor había escrito una especie de ensayito, o no sé si esto es un extracto de otro lado. Creo que es el que, bueno, el que comenté de la parte del tema de la carne. Muy actual, por cierto. Acá Lucio comenta una respuesta a lo de los, los terremotos. Lubricar la zona de subducción, así las placas tectónicas se friccionan con suavidad. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más ha generado algo? Parece que quedamos con los minutos al pie del tiempo. Sí, me quedan como tres detalles. Por ejemplo, bueno, lástima que no está, bueno, que se tuvo que retirar Claudia. La trilogía del agua de Claudia Aboff, además de ser un libro bellamente escrito, muy poético. O sea, es un tema, lo que les digo, una situación límite, un texto sobre situaciones límite no necesariamente tiene que ser feo, no tiene que escribirse feo, puede ser demasiado poético. O sea, la literatura de Claudia es poética. Me encantó. Y es justamente un relato que yo me ponía a pensar, bueno, esto al final, ¿qué es? ¿Es utópico, distópico, antiutópico? ¿Qué es? Bueno, es un libro que está justo en el medio. Está gravitando entre los tres polos ahí, disparando ideas por todo lado. Es interesantísimo. Si pueden conseguirlo, inténtenlo, más los que están en el sur. Yo tuve que mandarlo a traer y salió carísimo, pero bueno, así es uno de fiebre de este asunto. Vamos a poner un contraejemplo. Este libro, María Tóxica, de este oriental también, Shane Fan. Eh, una pequeña excepción. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. Además que es un texto muy recargado, de hecho, también es un tema de traducción porque se recarga mucho en el tema de la fonética china. A ver qué tiene ahí. Ah, bueno, sí, ya Leonardo Rajando, que ya tiene el libro, obviamente, pero que son países vecinos, ¿verdad? Manda, nada más tiene que aventar el libro encima de la cordillera y llega. Bueno, este libro, María Tóxica, ese es un tema, bueno, obviamente hay un tema, con los autores chinos hay un tema de traducción que es complicado, el libro está muy abarrotado de temas de incluso empieza a explicar la fonética de los diferentes dialectos que hay en China y uno, bueno, ok, y empieza a explicarle a uno cómo pronunciar las palabras que se pronuncian diferente. Bueno, si alguien está interesado en eso, perfecto. Uno que no, tal vez no domina ese tema, pucha, se vuelve un poco pesado. Pero, por ejemplo, estamos hablando de una sociedad de gente que se dedica a una isla, vive en una isla de chatarra, una ciudad de chatarra que se dedica a reciclar todos estos componentes eléctricos, todo este problema que yo les digo, cómo rescatamos los componentes de las baterías. Es un trabajo peligroso y tratamos de esta sociedad que es una sociedad que vive al límite
con situaciones al límite que no están bien expuestas. Entonces, por ejemplo, aquí hay una escena de una violación y en esa escena de la violación, entonces de repente empieza el tipo como una mezcla de poesía con alucinaciones ahí, que no viene al caso. Entonces, ahí es donde punto que el tema de la estética y el tema de la forma tiene que ir con el fondo. Si vas a poner un acto tan barbárico como una violación, o lo pones como un acto barbárico y les pones así, o no lo pongas. Lo insinúas, cortas y siguiente escena. Pero no trates de maquillármelo. O sea, es como, no sé, un basurero y le pones un lacito de regalo. O sea, ¿qué es eso? Por Ujú. favor. O sea, me explico. O sea, no sé si me entiendes. O sea, yo en este tema del fondo y la forma lo aprendí hace muchos años, un poco a golpes en los talleres de que yo anduve, pero soy muy insistente en eso. O nos vamos, o sea, vamos a hacer una redacción cruenta, pues nos vamos con todo a la apuesta, o no lo hacemos. Ok, abordamos diferente el texto, ¿verdad? Hacemos los cortes del caso, pero no me hagan cosas como eso, que yo llegué a esa parte y de hecho tardé un montón en entender qué estaba pasando aquí, en el texto, o sea. Pucha, ahí me terminé de pelear con el libro, pero bueno, para explicarles este cuestión de coherencia, continuidad, estética, todo tiene que ir bien amarradito en el texto, más aquí que van a hacer texto corto tiene que ir muy amarrado todo eso. Bueno, Dafne, no sé si ibas a comentar algo más. La verdad que no. Bueno, haciendo honor al tiempo y al respeto de lo ajeno, muchas gracias eh, por estar, Daniel. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por No, tu muchas gracias a ustedes conocimiento. por invitarme. Así que esperamos, y yo también, ¿verdad? Me sumo a las propuestas que hagan para lo que va a ser el fanfic final de la escuela. O sea, lo ideal es ir encontrando materiales de cada clase. Así que a ver qué sale aquellos que puedan sentarse luego a trabajar sobre la premisa que mínimamente anotaron así a la rápida en cuanto al contenido planteado por Daniel. No, mami, Así muchísimas que, gracias a ustedes por invitarme y nos seguimos viendo. total. Bueno, nos encontramos entonces el próximo miércoles a todos los presentes. Gracias, chao, que estén bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.